Ustedes. Ok, pues buenas tardes a todos. Gracias por su participación en este seminario de los viernes del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial, la doctora Diola Marina Núñez Ramírez, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que nos va a presentar el tema lixiviación bacteriana de un mineral mangano argentífero para la recuperación de plata. Y estamos muy contentos de que nos acompañe en esta ocasión y pues le cedo la palabra a la doctora. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Bueno, pues damos inicio. Primeramente, pues es agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Espero que la plática sea de su agrado y pues con toda confianza las preguntas o comentarios que surjan al respecto, pues estoy a sus órdenes. Me ha apoyado mucho en este grupo lo que es el doctor Fausto, el doctor Edson, el doctor Luis Medina, el maestro Luis Ramírez. Realmente es un grupo en el que me ha apoyado para darle un poco más de soporte a mis áreas de investigación en lo que viene siendo la biolixiviación. Y pues bueno, durante la presentación iremos viendo la aplicación de lo que viene siendo la reología en las pulpas de minerales o en procesos de biolixiviación. Realmente es un tema muy interesante que ha venido a darle un plus a mis investigaciones, ¿no? O a mi área de trabajo. Agradezco mucho todo este apoyo. Entonces, continuamos. Pareciera un poquito complicado imaginarnos cómo seres microscópicos tan pequeños, tan sensibles, tan difíciles o tan frágiles de manipular tuvieran relación con algo tan duro y tan, como viene siendo una roca, ¿no? O sea, es difícil imaginarnos cómo un ser tan pequeño pudiera tener relación con rocas, con algo muy duro, muy brusco, ¿no? Sin embargo, pues existen microorganismos que tienen la capacidad de crear canales, o le pudiéramos decir de corroer, de fracturar esas rocas, esas piedras, para abrir canales para que cuando en muchas ocasiones muchos minerales están encapsulados, estos puedan ser liberados y puedan ser recuperados. Y en ese sentido, entonces, existe lo que viene siendo la ciencia de la biotecnología de minerales, que no es más que el estudio y la aplicación de un potencial económico que proviene de la interacción entre el grupo o el mundo microbiano y el mundo minero, ¿no? Que era lo que les comentaba ahorita. Y en este sentido existe lo que viene siendo la biolixiviación, que no es más que la acción de los microorganismos que separa las partes solubles de las insolubles, ¿no? Entonces, si tenemos un mineral en una roca que difícilmente es procesado por vías químicas, como viene siendo tal vez el cianuro, lo que hacen los microorganismos es que crean esos pequeños poros. Y vemos por allí algunas de las micrografías, en esa pequeña roca de mineral existen algunos canales, huecos, donde la bacteria estuvo adherida y que permitió que se crearan esos huecos para que al momento de que se cianure este mineral, se pueda traer la plata para su recuperación, ¿sí? En la siguiente micrografía también ahí podemos observar cómo los microorganismos se adhieren a la parte de interés para poder crear esos poros o canales para la recuperación de los metales valiosos, ¿sí? Y pues bueno, en México, como sabemos, pues somos bendecidos en que tenemos un territorio amplio en lo que viene siendo riqueza minera, ¿verdad? Dice, el sector minero en México ha sido y es crucial para el desarrollo del país. La industria minera representa la cuarta fuente generadora de divisas y México es líder en la producción mundial de plata. Por otra parte, aún el 70% de la superficie del territorio nacional tiene potencial para desarrollo geológico. O sea, aún tenemos muchísimas reservas de las cuales nosotros podemos hacer uso. Sin embargo, pues aquellos minerales que son fáciles de procesar, pues prácticamente ya los hemos consumido, ya los hemos abatido, ¿no? Obvio que los empresarios mineros pues se van con el mineral que por un proceso que ya es conocido, que ya está bien implementado, pues procesan sus minerales y logran extraer mineral que es fácil de procesar y que a ellos les da buenos rendimientos. Sin embargo, se está haciendo de lado o se está dejando aquellos minerales que tienen asociación con otros minerales complejos que no impiden una buena recuperación de ese oro o de esa plata. Entonces ahí se está haciendo a un lado una riqueza muy importante.
Y no hablemos también de lo que vienen siendo las presas de Jales, ¿verdad? La presa de Jal se supone que ya es el residuo de aquel mineral que no, que contiene aquellos valores que no se pudieron recuperar mediante un proceso de cianuración o de flotación. Entonces, hoy en la actualidad hay muchas presas de Jales aquí en México de muchas industrias mineras que aún contienen valores altos en oro y en plata. Entonces, muchas industrias internacionales están volteando a ver ya no tanto extraer el mineral desde el subsuelo, sino se están fijando en aquellas presas de Jales donde de alguna manera pues el mineral ya está en superficie, ya tiene cierta molienda, entonces es más fácil de recuperar por ahí los valores. Sin embargo, pues se necesitan de nuevas tecnologías para poder recuperar esos valores que por cianuración o por flotación no se pudieron obtener. En la actualidad, pues bueno, la minería de México, como les decía, se basa en técnicas que pues ya se han usado durante años, ¿no? Principalmente viene siendo lo que es la flotación, la cianuración, ya sea en tanque o en pilas, lo que se le conoce como heap leaching. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros proponemos, o no que proponemos, sino que también a nivel internacional se está ya mucho manejando lo que viene siendo Bueno, ya no se oye. Bueno, Sí, parece que se ya suspendió. nos escucha. Ya está. ¿Ya estamos? Ya, Ok, ya está. una disculpa. Bueno, no sé dónde me quedaría. ¿No fue mucho lo que nos cortamos? No, hay en esa presentación. Ok, entonces hablábamos de que los procesos de biolixiviación están siendo actualmente muy reconocidos a nivel internacional por sus amplias ventajas, ¿verdad? Son económicamente más viables, tienen una inversión de capital relativamente pequeña y pues más que nada es las cuestiones ambientales, ¿no? Que no nos generan tanto problema y sobre todo que podemos tener recuperación de valores hasta en un 100%, a diferencia de los métodos tradicionales. Entonces hablábamos de que estas técnicas pues ya son actualmente utilizadas en países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Australia y Canadá, siendo pionero y que tiene más presencia en este tipo de procesos lo que viene siendo Chile para la recuperación de cobre, ¿sí? Y actualmente pues bueno, ya hay una gran variedad de microorganismos que ya son reconocidos con esa capacidad para lixiviar lo que vienen siendo minerales de interés. En las presentes micrografías les presento algunos de estas células o estos microorganismos que, como podemos observar, tienden a adherirse, les decía, al mineral para crear esos poros o canales. En la figura 1 tenemos células de Acidiobacillus ferroxidans, en la figura 2 células de Acidiobacillus thioxidans y en la figura 3 células de Leptospirillum ferroxidans. Estas bacterias, pues bueno, difieren en cuanto a su fuente de sustrato. Sí, más que nada, dependiendo del mineral que nosotros tengamos o que queremos procesar, va a ser el mineral del que nosotros nos vamos a apoyar para poder realizar o para poder cumplir con nuestros objetivos. En este caso se llaman acidiobacillus porque, como su nombre lo dice, pues trabajan en medios demasiado ácidos. Podemos ir en pHs desde 1 hasta 5 o 6, ¿sí? O sea, son pHs demasiado extremosos y también trabajan en diferentes rangos de temperatura. Por lo general, los estudios más pronunciados se basan en aquellas bacterias o en aquellos microorganismos que trabajan a temperaturas un poco relacionadas con temperatura ambiente, que se les conoce como bacterias mesófilas, que trabajan en temperaturas entre 25 o 30 grados centígrados, ¿sí? Que no requieren de elevar las temperaturas. Y como les comentaba, más que nada, lo más importante para la selección de un microorganismo adecuado en nuestro proceso de biolixiviación es su fuente de energía. La mayoría de los microorganismos o toman como sustrato lo que es una fuente de fierro o de azufre. Por ejemplo, ferroxidans, su fuente de energía es fierro y azufre,
Aciditiobacillus, generalmente se va por azufre, Leptospirillum por fierro y así sucesivamente cada una de las bacterias, ¿no? Con sus diferentes rangos de pH y temperatura, pero por lo general si todas trabajan, la mayoría de los artículos maneja un pH de 2 y temperaturas como de 25 grados centígrados, para el caso de las primeras bacterias que les comenté. Como les comentaba, también pues las clasificamos por rangos de temperatura. Tenemos las mesófilas, que les decía, pues las que más se han trabajado, las que más se han estudiado, pues son las que trabajan en rangos de temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados. La ferroxidans y la antioxidans son las que más vamos a encontrar nosotros publicadas en la bibliografía. Tenemos moderadamente termófilas que trabajan entre 50 y 70 grados centígrados y tenemos termófilas y extremadamente termófilas que ya andan entre los 80 y 100 grados centígrados, ¿no? Y bueno, también algo que a veces llega a confundir mucho es que en algunos artículos nos vamos a encontrar los términos bioxidación, biolixiviación. Y en muchos artículos o en muchas referencias lo manejan el término de manera indistinta. Sin embargo, sí hay una diferencia entre ambos. En el caso de la bioxidación se utiliza prácticamente o se relaciona más para aquellos minerales en los que se quiere recuperar el oro y la plata. Prácticamente los microorganismos no se van o no actúan sobre el oro y la plata. Entonces lo que pasa es que los microorganismos dejan de manera soluble o en solución aquellos valores que están impidiendo la recuperación de ese oro o esa plata, ¿sí? Entonces, en este caso, la solución se desecha porque ahí van todas aquellas trazas de minerales que están impidiendo la recuperación del oro y la plata para que posteriormente el residuo sea procesado por cianuración y ahora sí finalmente poder extraer ese oro y esa plata. El otro término que manejábamos era la parte de la biolixiviación. Es el caso contrario. El caso de la biolixiviación lo utilizamos prácticamente para aquellos minerales en los que nos podemos traer en solución aquel mineral de interés y lo que quede en el sólido lo podemos desechar. Por poner un ejemplo, puede ser la biolixiviación del cobre. En Chile, les decía, arman lo que viene siendo unas pilas, unos montones de mineral, irrigan solución mineral y también ya nutrido con las bacterias cumplen con su fusión, solubilizan el cobre, entonces recogen ese cobre en solución y después lo precipitan, sí, pero entonces, como les decía, sí hay una diferencia entre ambos términos. ¿Y cuáles son los tipos de biolixiviación? Bueno, la literatura nos marca que tenemos tres, por ahí una lixiviación indirecta, una lixiviación por contacto o directa y una lixiviación cooperativa. En el caso de la lixiviación indirecta, nos habla de que esas bacterias van generando en el medio una acidez, una oxidación, una presencia de iones férricos tan fuerte, tan poderosa, que permite que esa partícula de mineral se degrade o que, como les decía, que se formen esos pequeños canales para que se pueda fracturar la partícula y se puedan recuperar los valores de interés, en este caso oro y plata. En el caso de la lixiviación por contacto, lo que hace es que la bacteria se adhiere a la partícula del mineral y excreta una pequeña capa que cubre a esta bacteria, que se le llama material extracelular, el cual es rico en iones férricos, lo que le permite oxidar o degradar esa barrera de mineral hasta llegar al oro o la plata, ¿no? Y una lixiviación cooperativa, pues se habla de aquellas bacterias que están tanto adheridas a la partícula del mineral como aquellas que se encuentran en el medio, ¿sí? Hablando de las reacciones que intervienen en este proceso, pues nos dice prácticamente, como les decía en un inicio, la principal fuente de estos microorganismos es azufre y fierro. Entonces, azufre y fierro se le conoce, es conocido comúnmente como pirita. Entonces, teniendo la presencia de pirita y en presencia de oxígeno y de agua, nos forma sulfato ferroso más ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico empieza a actuar con el sulfato ferroso y nos forma sulfito férrico. Este sulfito férrico es un oxidante muy poderoso que empieza a actuar sobre la superficie del mineral. Aquí MS
es cualquier mineral, ya sea sulfuro de zinc, sulfuro de fierro, cualquiera que nosotros aquí tengamos. Entonces el sulfito férrico actúa sobre el sulfuro del mineral para dejarlo de manera acuosa, ya que ya lo tenemos en solución para nosotros poderlo recuperar, ¿sí? Y ya esto se vuelve un ciclo donde las bacterias siguen generando ácido sulfúrico en presencia de oxígeno y de agua y siguen produciendo iones férricos, ¿no? Y lo que les comentaba, aquí la parte importante o interesante de seguir la evolución de las propiedades reológicas de este tipo de procesos de biolixiviación es que esta bacteria genera o excreta un exopolisacárido que la recubre. Por eso es que estas bacterias pueden resistir altos, mejor dicho, bajos valores de pH, pueden resistir diferentes cambios de temperatura. En la actualidad hay muchos microorganismos que son muy sensibles a cualquier cambio de presión, de temperatura, de pH. Estos microorganismos pues son muy resistentes por esta capa que los cubre. Y si se fijan, en esta pequeña capa o en este pequeño exopolisacárido que es excretado por la bacteria es donde se da una gran parte de las funciones metabólicas de la bacteria, es donde se empieza a generar lo que viene siendo la oxidación del ferroso a férrico. Entonces, al estar esta pequeña película cargada de iones férricos, permite que vaya degradando la partícula del mineral y que se vaya dando la oxidación de ese mineral para degradarlo y poder liberar la plata, ¿sí? Entonces, aquí nos habla de una corrosión biológica de la zona de contacto, ¿sí? Esto es lo que le permite a la bacteria generar esos canales o esos poros. Entonces, hablábamos de las propiedades reológicas porque, pues, al hablar de que esta pequeña película que recubre esas bacterias es un exopolisacárido, pues a medida que va aumentando el tiempo de proceso, esa pequeña película se va excretando al medio y nos va aumentando la viscosidad de las pulpas de minerales. Y si no seguimos la evolución de esa viscosidad, en muchos procesos puede ser contraproducente, porque luego entonces ya va a ser muy complicado poder recuperar ese oro y esa plata en un sistema que sea demasiado viscoso. Por eso de aquí la importancia de realizar pruebas de viscosidad de nuestras pulpas de minerales para también optimizar tiempos. Los principales factores físicos y químicos que afectan los procesos de biolixiviación, pues principalmente es el pH. Estas bacterias más que nada hay que cuidarlas o hay que mantenerlas en el pH que ellas están acostumbradas para que cumplan con sus funciones de corrosión. El tamaño de partícula, pues entre más pequeño sea el tamaño de partícula vamos a tener mayor área de contacto, pero tampoco podemos abusar porque si no serían polvos más finos y esto también nos va a aumentar la viscosidad del medio, ¿verdad? Aparte de que polvos muy finos en una industria minera son difíciles de procesar. Va a depender también de qué otros metales pesados acompañen a nuestro mineral de interés. A lo mejor tenemos un mineral mangano argentífero, como en este caso, que es una relación de manganeso con plata, hay una asociación, pero si tuviéramos por ahí unas altas concentraciones tal vez de plomo o de arsénico, si fueran muy elevadas, esto pues puede ser dañino para las bacterias y el proceso no se puede llevar a cabo. Entonces es cuestión de cuidar todos estos aspectos, ¿no? La mineralogía y la minerografía también es muy importante poderla estudiar. La mineralogía nos va a decir qué asociaciones hay con otros minerales, qué tan complejo es nuestro mineral para que la bacteria pueda de alguna manera cumplir con su función. Y la minerografía nos dice en dónde encontramos aquellas asociaciones o aquellos minerales que nos están impidiendo una eficiente recuperación. Muchos empresarios piensan que el proceso de biolixiviación es costoso, por lo que tenemos que estar de alguna manera cultivando los microorganismos, manteniéndolos y controlándolos en temperaturas moderadas, en pH, o sea, un sistema totalmente controlado, ¿no? Sin embargo, como les decía, pues son muy resistentes, o sea, y como sabemos que todos van a estar expuestas a un ambiente totalmente rudo en una empresa minera, pues ellas tienen la capacidad de adaptarse.
Entonces, si vemos este gráfico, por ejemplo, este es un gráfico que me encontré para la producción de cobre. Si nos fuéramos a que si producimos 50 toneladas por año, por ejemplo, de cobre, por un método convencional, que es la línea que tenemos en cuadritos negros, nos estaría costando aproximadamente $4,500 procesar esas 50 toneladas, ¿no? Sin embargo, si esas mismas 50 toneladas las procesamos por un método de biolixiviación, nos estaría costando alrededor de $3,000. Entonces, si se fijan, sí hay un ahorro en proceso, o más que nada, no tanto un ahorro, sino que no debemos de tener miedo en cuanto a que estos procesos eleven los costos, porque no es así. Realmente son sistemas muy simples. Por aquí está una tablita donde nada más quería que observáramos que muchos de los minerales pueden ser recuperados en casi un 100%. Por ejemplo, tenemos zinc, donde se recupera un 100%, tenemos por ahí cobre, por arriba del 96%, níquel, cobalto. Si nos fijamos, son recuperaciones que van por arriba del 80%. Alguna de las desventajas que ustedes van a encontrar en la literatura es que los procesos llevan muchos días de proceso, ¿no? A muchos se van más allá de un mes, 2 meses, 3 meses, pero bueno, es cuestión de ir optimizando los procesos, de ir encontrando los microorganismos adecuados, de irle dando las condiciones óptimas para que el proceso vaya reduciéndose en tiempos, ¿sí? Hablábamos de que a nivel industrial este tipo de procesos se trabajan en tipo pilas, donde lo único que hacen es hacer montones de mineral con cierto declive para que tengamos el escurrimiento de los lixiviados. Este tipo de pilas o montones se conoce como heap leaching y es utilizado en la industria minera por lo general actualmente para la recuperación de cobre. Es un sistema relativamente sencillo, muy fácil de operar y que no requiere mayor capital de inversión. Entonces eso se utiliza generalmente para recuperación de cobre o zinc. Pero también tenemos la biolixiviación en lo que vienen siendo tanques agitados. Los tanques agitados, pues por lo general se utilizan ya para minerales que tienen un alto valor, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser para la recuperación del oro y la plata, donde es un método conveniente que de alguna manera puede ser económicamente factible, porque sabemos que en un tanque debes tener controlada agitación, aireación. Es un proceso mucho más caro, ¿no? Sin embargo, para recuperar oro y plata, el sistema lo paga. Esta es una tablita que me encontré, está actualizada hasta el 2010, pero bueno, nos da una idea de cómo estos procesos de biolixiviación pues ya venían desde 1970, ¿verdad? Y en un principio se manejaban solamente para lo que viene siendo la recuperación de oro y plata, que son los circulitos en amarillo. Sí, si se fijan por aquí para el 2010 ya andaban alrededor de un proceso de arriba de 1,000 toneladas por día. Ahorita estoy segura de que esto ya casi está duplicado. Y que también ahorita pues ya lo que viene siendo los circulitos en azul, también se empiezan a procesar otros minerales de baja ley o de menor valor, como viene siendo el cobre, el cobalto, el níquel, el zinc, pero que les digo que viene siendo un proceso muy rentable, ¿no? Esto está creciendo mucho, sobre todo por el gran éxito que ha tenido Chile para la recuperación de cobre con estos métodos. Hablando un poquito, por ejemplo, para hacer una comparativa de Chile, pues Chile aporta un 30%, un 31% de la producción mundial del cobre, ¿sí? De este 30% de la producción mundial, el 75% de ese cobre que Chile procesa lo hace por medio de biolixiviación. Entonces es un proceso que de alguna manera ya está siendo más reconocido a nivel mundial. Y bueno, aquí en México he encontrado poca información. Hay algunas empresas que ya están apostando para traer esas o emplear esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos el caso de la industria Peñoles, que está desarrollando un proceso de biolixiviación para concentrados sulfurosos de cobre y zinc. Y tenemos Mexicana Cananea, que también tiene un proyecto para extraer lo que viene siendo también cobre por medio de biolixiviación, ¿sí?
así de manera muy rápida les voy a mencionar el proyecto que nosotros trabajamos con una empresa minera, con la empresa First Majestic, porque tenía un problema con un mineral mangano argentífero, que ya les comentaba que es la relación de un mineral de manganeso con la asociación con la plata, que impedía la recuperación de ella. Entonces, lo que hicimos es primeramente aislar los microorganismos. Aquí nada más es importante mencionarles que, bueno, estos microorganismos de los que yo ya les hablaba en un inicio, así Bacillus ferrooxidans, Deoxidans o cualquier otro microorganismo, al ser ya muy reconocidos y muy estudiados, los podemos encontrar nosotros en cualquier banco de microorganismos, lo podemos comprar como una cepa de colección. Sin embargo, a veces es muy importante a manera de investigación nosotros mismos aislar los microorganismos nativos que estén presentes en el mineral que se va a procesar, porque muchas de las veces son microorganismos que son más resistentes, que están más adaptados y que pueden ayudarnos a desarrollar un mejor proceso. Entonces, lo que hacemos es que en interior mina o en los alrededores de interior mina, se toma una pequeña muestra, sobre todo de aquellas zonas que se ven más oxidadas, que es donde tenemos más condiciones favorables para que tengamos la presencia de microorganismos. Las ponemos en un medio mineral y las ponemos allí a incubar por determinado tiempo, ¿sí? Diariamente estamos observando esos frascos, enriquecemos ese frasco con la muestra con un medio mineral donde la principal fuente pues es sulfato ferroso, ¿no? Hablábamos de que se alimentan de fierro y azufre, entonces en lo que estos microorganismos empiezan a aparecer, pues les damos esa fuente, ¿no? Los ponemos en incubación, en agitación, a condiciones controladas y diariamente observamos si ya tenemos presencia de estos microorganismos, cómo va el crecimiento, cuáles son las condiciones fisiológicas de la morfología de estos microorganismos, y también se aprecia luego en una coloración en el medio, ¿no? Partimos de un medio blanco, un poquito medio amarillo, con tonos un poquito azul, luego va cambiando a tono naranja, que bueno, nos indica que ya hay por ahí una oxidación del medio, ¿verdad? Posteriormente, pues bueno, empezamos a aislar esos microorganismos, a reconocerlos, sea de manera genética o morfológica, para tener una idea de cuáles son los microorganismos que tenemos presentes y tratar de establecer las condiciones más óptimas para su crecimiento. Otra condición interesante es que necesitamos determinar una curva de oxidación de ferroso a férrico, como les decía, pues es parte importante de la oxidación de estos microorganismos, y una curva de este tipo nos ayuda a de alguna manera conocer o determinar la presencia de estos microorganismos y los tiempos en los que se está llevando la oxidación de ferroso a férrico. El pH también les decía, es un factor muy importante, es uno de los más importantes en los procesos de biolixiviación, y hay que tener una curva control de ella. Y les hablaba, entonces nosotros realizamos este proyecto con la empresa First Majestic en una minera que se llama La Encantada, que tiene ese problema de manganeso que no le impide una buena recuperación. Los minerales que tienen manganeso, así contengan alrededor de un 2% de manganeso, eso ya es un factor muy predominante para que tengamos nosotros problemas de recuperación de la plata, por esa íntima asociación que existe. Si nosotros logramos bajar alrededor del 1.8, 1.9, con este porcentaje, aunque sea así pequeño, ya nos permite tener una buena recuperación de oro y plata, pero mientras tengamos unos porcentajes arriba del 2%, difícilmente. Entonces nosotros trabajamos con una presa de Jales, les hablaba que ya es el residuo que no se pudo procesar por un método convencional como cianuración. Entonces nos fuimos a la presa de Jales, que todavía trae una ley, el mineral de 130 gramos por tonelada. Aislamos los microorganismos como ya lo vimos. Llevamos el mineral a un bioreactor, lo pusimos en condiciones controladas. Posteriormente, después del proceso de biolixiviación, una vez que ya los microorganismos cumplieron con su función de solubilizar o dejar en solución todas aquellas fases de manganeso,
pues entonces ya liberamos toda esa solución, nos quedamos con la parte sólida y la parte sólida la cianuramos para recuperar el oro o la plata presentes en esa muestra mineral. Uno de nuestros asombros también fue que una vez que la pulpa mineral ha sido procesada por biolixiviación, aparte del manganeso se van otras trazas minerales que son las principales consumidoras de cianuro. Entonces, al en solución irse trazas de zinc, de plomo, de cobre, de todas aquellas otras minerales que están ahí presentes, reduce mucho el consumo de cianuro. Si se fijan, en una prueba estándar, pues se consumen 3.03 kilogramos por tonelada de cianuro. Posteriormente, cuando esa muestra ha sido biolixiviada, esta consume ya únicamente el 0.36 kilogramos por tonelada de cianuro. Entonces, por cuestiones ambientales también es un proceso que es muy prometedor. Ya en cuestiones de disolución, bueno, por métodos convencionales tenemos la línea continua, donde podemos observar que lo más que se podía recuperar por cianuración era un 20% de esa plata, y cuando hicimos o realizamos el proceso de biolixiviación, una vez que eliminamos el manganeso en solución, esa recuperación aumentó en un 63-64% de recuperación. Entonces, como podemos ver, es un proceso rentable porque hablábamos de alguna manera ya de un desecho mineral, el cual aún tiene un valor importante. Y bueno, para soportar esta investigación que de alguna manera pues se hizo nada más de manera muy técnica en lo que viene siendo la mina, tomamos también esas muestras y a manera de realizarle una investigación más fina, pues se complementó con alguna otra experimentación mediante absorción atómica para ver los valores que todavía teníamos ahí presentes, la caracterización reológica para seguir la evolución de la viscosidad de las pulpas de minerales que ya hablábamos de ellas, FTIR y microscopía electrónica de barrido, que nos dieran una mejor información de qué es lo que estaba sucediendo en el proceso. Los resultados nos mostraron cómo aun y cuando ese manganeso bajó de 2.7 a 1.9 y 1.8, nos dio la oportunidad de poder recuperar un 60% de plata. Entonces, es importante, ¿no? Después de la cianuración se ve un poquito más pronunciado el pico de la recuperación de la plata, como lo podemos ver aquí, en comparación con el anterior, donde tenemos el pico aquí, como en un 70 de transmitancia, y en el caso ya después de la cianuración lo tenemos por acá, ¿no? Como en un 50 y tantos. En el caso de la microscopía electrónica de barrido también nos muestra cómo pues hay una degradación de las partículas de mineral, es evidente en lo que viene siendo. También nos evidencia cómo a las 48 horas la disolución de manganeso fue más evidente, viéndose más pronunciado el pico de este. En el caso de de las gráficas de viscosidad que mencionábamos, ¿sí se escucha? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos Sí, bien. doctora, se escucha bien. Sí, Ah, doctora. que luego me aparece por aquí una interferencia de conexión. Bueno, hablábamos de la importancia de lo que era seguir la evolución de la viscosidad de este tipo de procesos, porque hablábamos que si la viscosidad se nos elevaba demasiado, esto podría ser contraproducente al momento de que nosotros quisiéramos cianurar las muestras para recuperar esa plata. Entonces, si nosotros aquí observamos, a las 48 horas es cuando nosotros tenemos el máximo de viscosidad. Después de las 72 horas, como que ya no hay mucho cambio en la viscosidad del medio, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está dando un tiempo de proceso. Si se fijan también en la microscopía, nos daba que la mayor disolución de manganeso se da a las 48 horas. Entonces esto coincide también con las pruebas reológicas para ir nosotros estimando un tiempo óptimo de proceso. Entonces hasta ahorita llevamos 48 horas, donde nos marca que si trascendemos de esas 48 horas, pues es donde la mayor viscosidad y aparte pues ya no hay cambios aparentes, ¿verdad?
Y pues las pulpas podemos observar aquí que se comportan como un fluido pseudoplástico adelgazante a la velocidad de corte, ¿sí? Aquí el maestro Luis a lo mejor es el experto y luego nos dará un seminario al respecto. También es importante visualizar en este gráfico que las pulpas de minerales tienden a comportarse como una emulsión coloidal, ¿sí? Donde pudiéramos decir que casi llegaran a tener el comportamiento de un gel. Entonces, por eso es muy importante, aquí en cruz y en cuadros negros tenemos después de las 48 horas, lo que viene siendo en cruz es las 72 y en cuadros negros las 96 horas. Si se fijan, pues seguimos teniendo como tiempo óptimo no rebasar las 48 horas para no elevar demasiado la viscosidad y que de alguna manera las pulpas sigan siendo manejables para poder obtener por cianuración la plata. Derivado de esa investigación de ese mineral mángano argentífero, pues logramos publicar este artículo en el 2018 con el grupo. Y bueno, las conclusiones de este proyecto es que presenta ventajas con respecto a los procesos tradicionales como la piramida, realmente desde el punto de vista económico y ambiental, por lo que hablábamos ahorita, ¿no? Tiene menores requerimientos energéticos, no genera emisiones gaseosas contaminantes, ¿sí? Y es económicamente viable, ¿sí? El uso de microorganismos en el tratamiento de minerales refractarios de oro y plata, entre otros, se ha comenzado a aplicar en forma masiva en el mundo, permitiendo obtener recuperaciones de algunos minerales por arriba del 90%. Era lo que les hablaba, ¿no? Actualmente se están haciendo múltiples estudios para darle mayor proyección a este proceso, porque es conocido que se pueden obtener recuperaciones mayores que por métodos convencionales. El grupo de trabajo tenemos colaboración con algunas empresas mineras, como lo viene siendo el grupo First Majestic, con el que trabajamos la recuperación del oro y la plata, con Altos Hornos de México, con quien estamos trabajando un proyecto para eliminar lo que viene siendo las concentraciones de zinc, con el grupo Basis para recuperar también oro y plata, porque por ahí les estaba dando un elevado consumo de cianuro. Y pues bueno, aquí las dos instituciones grandes que están apoyando estas investigaciones, ¿no? Así de manera muy rápida, nada más comentarles el proyecto que traemos con Altos Hornos de México. Altos Hornos de México, como sabemos, lo que procesa o lo que trabaja es un concentrado para obtener placas, ¿no? De hierro. Sin embargo, traen altas concentraciones de lo que viene siendo trazas de zinc, de potasio. Todas esas trazas les traen problemas con efluentes gaseosos que son tóxicos al momento de que meten al alto horno el fierro, o les queda un hierro muy frágil, con algunos problemas de calidad, ¿no? Entonces, ellos se acercaron a nosotros para ver si por bacterias pudiéramos de alguna manera solventar esta problemática, y obtuvimos resultados muy interesantes, ¿no? Donde a partir del quinto día obtenemos la disolución de un 53% de zinc, se disuelve más de un 71.52% de fósforo, más de un 91.25% de óxidos de calcio, 74% de potasio y 74.2% de azufre. Entonces, al nosotros quitar todas estas trazas que están de alguna manera actuando como impurezas en ese concentrado de fierro, se eleva la ley del fierro también en un 2.9% más, lo que quiere decir que le da más pureza al producto final, ¿sí? Derivado de esta investigación, también en el 2019 pudimos publicar esta investigación, también con muy buenos resultados, ¿no? Y finalmente, lo que estamos trabajando ahorita es, sabemos del desconocimiento y de alguna manera que tienen los empresarios, que son muy reacios al querer cambiar a otras nuevas tecnologías. Sobre todo les decía porque ellos tienen mucho el entendimiento de que pues, los microorganismos son muy sensibles, difíciles de manipular, y por eso ellos no quieren de alguna manera trabajar con este tipo de procesos. Por lo que, bueno, pues se nos ocurrió al grupo de trabajo y a una servidora, ¿por qué no encapsulamos esos microorganismos y de alguna manera pudiéramos obtener esos microorganismos en polvo
para que nosotros los podamos ofrecer a los industriales como si fuera un bulto más de cianuro, ¿no? O sea, tienen su tanque de biolixiviación y en vez de que le vayan a poner un cultivo, de alguna manera, que estén procesando en un bioreactor, pues bueno, le echan un super saco donde ya va el microorganismo encapsulado y eso les permite de alguna manera tener almacenado o tener controlado la producción de este tipo de microorganismos. Aparte de que la encapsulación le permite al microorganismo mantener una estabilidad genética, mantener una producción durante el tiempo que sea necesario, tener una vida de anaquel más larga y bueno, la protección a la bacteria, ¿no? Entonces, esta es otra investigación que estamos trabajando, que estamos reforzando y que ahorita actualmente tenemos en revisión en una revista de impacto internacional, ¿no? Y pues por su atención, muchas gracias. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, doctora Marina, por la excelente presentación, muy interesante. Y les vamos a pedir, si tienen dudas, que levanten la mano o nos los hagan saber mediante el chat para pasar a la sección de preguntas. Por favor. Dudas, comentarios, sugerencias. Sí, yo Adelante, tengo, profesor Emilio. Marina, muchas felicidades primero que nada, súper interesante y súper complejo el trabajo, Gracias. Mira, nada más quería comentarte, sobre todo preguntarte dos cuestiones. Es un sistema extremadamente complejo porque no es un fluido sencillo, ahí tienes muchas cosas, ¿no? Ahí. ¿Cuál es, digamos, desde tu perspectiva, cuál sería la parte más difícil de controlar? ¿Serían las bacterias, o sea, todo lo que es la parte biológica? Te lo comento porque yo he visto que se utilizan, por ejemplo, plantas para absorber algunos minerales en el agua para fitorremediación, que, Sí. por ejemplo, para el boro, para todos ese tipo de compuestos. Entonces, sería la parte más pesada del trabajo, o sea, la parte biológica, la de las bacterias. Mira, como les comentaba, yo siento que dentro del proceso la parte más sencilla de manejar y trabajar son los microorganismos. Aquí lo complejo va a ser el mineral con el que nosotros nos vayamos a encontrar, porque pues a veces hay asociaciones muy difíciles o muy complejas en las que los microorganismos necesitan que de alguna manera tratemos de conocer bien ese mineral de manera profunda para ver qué tamaño de partícula nosotros necesitamos o el microorganismo necesita para poder llegar hasta ese mineral que nosotros lo queremos. No se ve. No se ve. Me decían por ahí que no se ve. No, sí se ve. Ah, sí se ve. Sí se ve. Sí. Sí se ve, perfectamente. Ok, perfecto. Perdón, una disculpa. No te preocupes. Te decía, pues más que nada es por la naturaleza del mineral, porque sabemos el suelo es demasiado rico en múltiples minerales, entonces cada vez que se hace un estudio de biolixiviación tenemos que hacer un proceso de optimización porque todos los minerales se van a comportar de manera diferente. Entonces a lo mejor es un mineral en el que el microorganismo puede llegar fácilmente y solubilizar las especies que estén por ahí. ¿Qué pasa? Las especies que estén por allí impidiendo la recuperación de ese oro, de esa plata. Okay. Pero todo va a depender del mineral, de las asociaciones que traiga con algunos otros minerales. Perfecto. Porque los microorganismos realmente, te digo, hasta los puedes encontrar, los puedes pedir en un banco de microorganismos o se pueden aislar propiamente del mineral, pero creo que es lo menos que nos puede causar problemas. Ok. Y la segunda pregunta, y con eso termino, y agradecerte la plática. Estos temas son de vanguardia, ¿no? Es lo que le llaman hay una rama que están estudiando mucho en cristales líquidos que es como materia viva, que no sé cómo le llaman. No recuerdo exactamente el nombre, pero para estos organismos, nosotros en el curso que dimos fue
un curso que abordamos algo de dinámica poblacional y presentamos una reacción para describir el cambio de estructura de los fluidos. Es como una reacción de segundo orden. ¿Aquí hay alguna cinética ya establecida para los microorganismos? Pues es decir, pueden seguir una cinética de primero, segundo orden. ¿Hay algo sobre eso o eso apenas se está explorando? Es mi pregunta, no sé, te pregunto Sí. por esa cuestión. Es lo que les comentaba en un inicio, es lo que estamos ahorita explorando con el grupo, sobre todo el maestro Luis, es parte de su proyecto de doctorado poder establecer estas ecuaciones que nos ayuden a predecir estas cinéticas. Sin embargo, como les comentaba, cada proceso va a ser muy diferente porque también sabemos que tenemos diferentes minerales que a lo mejor pueden ser muy arcillosos y eso también va a elevar la viscosidad. Entonces no va a depender tanto del microorganismo, también a veces lo que va también a involucrarse mucho la naturaleza del mineral. Entonces, es un poquito complejo, es un reto con el que se va a encontrar por ahí Luis para poder establecer estas ecuaciones matemáticas, pero bueno, creo que podemos de todos modos también obtener resultados y nos puede dar también mucha luz de qué es lo que puede suceder en este tipo de procesos, ¿no? Ok, bueno. Entonces Luis es el que va a sufrir. Bueno, muchas gracias, doctora. Un placer. Gracias. Gracias, Muchas ¿eh? gracias, Edson. Gracias. Sí, gracias al doctor Emilio por sus preguntas. ¿Alguien más, por favor? Bueno, nada más como comentario, sí, efectivamente es una cinética que le llaman de Michaelis-Menten, que en principio es una cinética que es no lineal y bueno, de hecho, ese tipo de cinéticas de microorganismos acidófilos están en función de la cantidad de hierro 2 en el medio. Y curiosamente, esa cinética también sigue una misma tendencia, la de crecimiento bacteriano. Entonces, como se mencionaba en el curso, a lo mejor por ahí va el asunto de poder hacer esa dinámica poblacional en función de la cantidad de microorganismos que hay en el medio. Y bueno, también aprovecho para decirles que para levantar la mano se tienen que ir al icono de Participants y luego dice una opción de Raise Hand. Me parece que alguien levantó la mano. No sé si quiera Sí, tomar la Raciel. palabra. Raciel. Adelante, Rafael. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi duda es de este tipo de bacterias. ¿Ustedes las producen en algún medio especial o se adquieren de algún laboratorio o cómo es que las obtienen? Sí, mira, como te comentábamos, estas bacterias pues las puedes tú conseguir en un laboratorio ya especializado, en algún banco, las puedes pedir dependiendo del mineral que tú consideres que tienes por ahí. Si tienes un minero, pues puedes conseguir una bacteria de Citobacillus ferroxidans. Si tú observas que tu mineral es más bien un mineral sulfurado, pues nos iríamos por Acidobacillus thioxidans. Era lo que les decía, tenemos una gran gama de microorganismos, pero va a depender del sustrato que nosotros tengamos disponible en el mineral. ¿Para qué? Para no tener nosotros que hacer tanto gasto en suplementar a este mineral con el medio o enriqueciéndolo con reactivos. Entonces, nada como buscar un microorganismo que encuentre de manera natural en el mineral los requerimientos nutricios que la bacteria necesita. Entonces, las puedes conseguir de manera comercial o las puedes aislar. Esto también es bastante sencillo. Les decía, es nada más que conseguir en los alrededores de mina o en los alrededores de donde tú tienes concentrado esos montones de mineral. Por lo general se empiezan a quedar algunos lixiviados. Esos lixiviados son algunas zonas más rojizas que nos dan de alguna manera noción de que está realizándose ahí una oxidación y es donde podemos tener más probabilidades de que haya este tipo de bacterias. Entonces ya nada más es cuestión de tomar un poco de solución o de mineral, ponerla en presencia de un medio de cultivo que sería principalmente con una fuente de sulfato ferroso, ponerle en las condiciones de pH necesarias. Pues te decía, si desconocemos totalmente el proceso, pues iniciar con un pH de 2, ¿no? Ya de ahí seguir optimizando y pues mantenerlo en una temperatura controlada. A lo mejor en un inicio es un poquito lento encontrar estos microorganismos, aproximadamente se tardan entre 15 y 22 días en aparecer.
A diferencia de otros microorganismos que a veces tienen un tiempo de duplicación de 2, 4 o 8 horas, este se lleva días en aparecer, pero sin embargo ya una vez que los tienes, es muy fácil que tú los puedas manipular y procesar, replicar. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, Raciel. En el chat nos pregunta la profesora Dominga, ¿qué tanto influye la presión y temperatura ambiente en el proceso? Sí, bueno, les decía, de alguna manera son microorganismos que son bastante resistentes porque son microorganismos que de manera natural se enfrentan a condiciones bastante extremas. Les decía, sin embargo, pues existen condiciones óptimas, ¿no? Yo les hablaba, o el ejemplo que les presenté, lo trabajamos a nivel industria. Esto se hizo totalmente de manera rústica, donde se hizo en unas barricas simplemente con un agitador. No hubo control de temperatura más que de pH. Sabemos acá en Durango, por el día tenemos temperaturas elevadas, no sé, 25, 27 grados centígrados, y por la noche, en lo que es el periodo de octubre, baja bastante, no sé, 13, 15 grados centígrados. Entonces, estas bacterias lograron resistir perfectamente esos cambios de temperatura. También se sabe que resisten también a cambios de presión. ¿Y por qué? Pues sobre todo decíamos que eran muy resistentes por esa pequeña capa de exopolisacárido que les protege de alguna manera de todas las condiciones ambientales adversas a las que ellas se puedan enfrentar. Entonces sí, son muy resistentes a cambios de temperatura y de presión. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? A mí me gustaría preguntar, Sí. mencionaste que estás microencapsulando. ¿Con qué estás microencapsulando y cuál es el objetivo de microencapsular? Que se libere la bacteria, no sé, al día 7, como dices, o al día 5, a las 48 horas, o que se libere inmediatamente en el tanque donde está llevando a cabo el proceso de biolixiviación. Sí, aquí estamos muy emocionados el grupo de investigación de una servidora porque la bacteria ha respondido de manera muy favorable a lo que viene siendo el proceso de encapsulación. Sabemos que los microorganismos, como decíamos hace ratito, algunos microorganismos son muy sensibles a los cambios de temperatura y de presión. Entonces, estos microorganismos, al ser sometidos en un secador por aspersión, pues los sometemos nuevamente, como valga la redundancia, a cambios muy bruscos de temperatura y de presión. Sin embargo, las bacterias resisten de muy buena manera estos cambios, y se obtiene encapsular un buen porcentaje de estos microorganismos. O sea, las bacterias quedan viables después de este proceso. Y lo más importante es que al poner en contacto esos polvos con el medio ácido del proceso de biolixiviación, estos se liberan inmediatamente. Entonces, no hay que esperar un tiempo necesario para que el microorganismo tenga la capacidad de romper esa cápsula y cumplir con su función, sino que en ese mismo momento en el que nosotros ponemos en contacto esos polvos con el medio ácido, las bacterias se liberan y empiezan el proceso de biolixiviación propiamente. Sería muy complicado si la bacteria encapsulada tardara mucho tiempo en liberarse. Esto pues económicamente sería una desventaja. Sin embargo, pues las bacterias han podido resistir muy bien el proceso de microencapsulación por secado. Y como les comento, es muy satisfactorio que al ponerlo en contacto con el medio, inmediatamente se libera, y la concentración de bacterias que quedan viables es relativamente alta. Gracias. Gracias, Marina. Bueno, parece, si no hay más preguntas, yo te quería preguntar, ¿qué tan común es la reología como técnica de caracterización en mineral, bueno, en biolixiviación, digamos, de minerales? ¿Y para qué sirve o qué información te puede dar esta técnica? Porque mencionaste que los materiales, las pulpas, son pseudoplásticas, adelgazantes al corte, pero no sé si lo mencionaste, creo que también te puede dar información del avance de la reacción.
Gracias. Sí, doctor Fausto, es una aportación realmente innovadora. Por eso les decía que yo estoy muy contenta de haberme acercado con el grupo de trabajo porque, bueno, le hemos dado o se le ha dado un plus a este proyecto de investigación. Nosotros hemos buscado referencias bibliográficas con respecto a minerales que hayan sido procesados por bacterias y es muy poco o es nula la información que hay en cuanto a una aportación de estudios reológicos que, que soporten la parte de la evolución de la reología de las pulpas de minerales. Y es un factor muy importante. Hay varios factores, de hecho. Uno de ellos, como se los comentaba, es muchas de las veces, pues, el exopolisacárido que va excretando la bacteria con respecto al tiempo de proceso puede hacer que la viscosidad de la pulpa sea demasiado elevada, lo que hace que esa pulpa de mineral se vuelva casi un gel. Entonces, al momento de que nosotros quieramos, después del proceso de bioliciación, cianurar ese mineral, va a ser muy complicado que el cianuro llegue a la partícula y pueda de alguna manera solubilizar el oro y la plata para recuperarlo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a optimizar el tiempo de proceso. Otro factor muy importante que lo visualizamos con la tesis de maestría del maestro Luis, es que de alguna manera también nos ayuda a referenciarnos en el tiempo de cinética. Pudimos observar cómo los tiempos y la cinética es muy similar en cuanto al comportamiento de la línea de viscosidad con respecto a la línea de crecimiento bacteriano. Nos da los mismos tiempos, nos da la misma curva, entonces eso nos puede ayudar mucho también a sustentar el crecimiento y la concentración de los microorganismos viables durante el sistema. Esto es muy importante porque estos microorganismos son muy complejos en cuanto a poder hacer un conteo directo de ellos. Es decir, son demasiado pequeños, muy pequeños. A diferencia de otros microorganismos, se utilizan unas placas especiales para hacer el conteo de estas células por microscopio, se le llama cuenta directa, pero son microorganismos que tienen un tamaño suficiente que tu vista te ayuda a contarlos. Sin embargo, estos microorganismos mineros son demasiado pequeños y a veces la cuenta directa no te da un resultado real de lo que estás tú contando o analizando. Otros métodos que se utilizan para de alguna manera seguir la evolución del crecimiento es la gráfica que les mostraba de la oxidación de ferroso a férrico, pero esto ya es un método indirecto. Entonces, si aparte de estos métodos nos ayudamos nosotros con una curva de viscosidad, pues creo que nos ayuda un poquito a soportar también lo que viene siendo la cinética de crecimiento del microorganismo, que como ya pudimos observar, tienen de alguna manera cierta relación en cuanto a que como se va excretando ese expolisacárido en el medio, pues va aumentando la viscosidad. Y si ese exopolisacárido se está excretando es porque las bacterias están creciendo, se están duplicando y también nos da de alguna manera noción del crecimiento y de la actividad fisiológica y de la actividad microbiana de estos microorganismos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Pues no sé si alguien más quiera cerrar con un comentario, pregunta. Sí, yo tengo un par de preguntas, profesora. Bueno, primero agradecerle por la presentación, me gustó mucho. Fue muy completa y además muy interesante. Bueno, una de mis preguntas es, ¿existe una técnica experimental para poder aislar el exopolisacárido que secretan las bacterias? Pues mira, actualmente hay diferentes artículos, pero que se han basado principalmente en conocer de alguna manera biológicamente cómo está compuesta esa capa. Más no, tu pregunta es si hay alguna manera de separarla, ¿verdad? Sí se han hecho algunas técnicas y sí se puede hacer. Lo que se utiliza es, se utilizan algunos reactivos en base a alcohol. Se utiliza prácticamente solo lo que viene siendo una centrifugación y se hace un lavado. En ese lavado lo que haces es que tú te traes esa película o logras que la bacteria se separe de esa película y puedes obtener una solución rica en ese exopolisacárido.
Hay algunas técnicas reportadas, te digo, sobre todo eso lo hacen para de alguna manera estudiar la composición de ese exopolisacárido, que no son más que proteínas y lípidos, en donde se están llevando a cabo todas las reacciones metabólicas de la bacteria. Ok, gracias, profesora. También otra pregunta, durante el ataque cooperativo de las bacterias, de igual manera las bacterias secretan exopolisacáridos para hacer esa dinámica, por así decirlo. Sí, te digo, en la literatura se reporta los 3 métodos de biolicidación, ¿no? Por contacto y cooperativo. Lo que fuera más lógico pensar es que se está llevando de una manera cooperativa. Siempre vamos a tener bacterias adheridas al mineral por contacto directo, sobre todo donde encuentran una fuente de azufre o de fierro, es donde vamos a encontrar bacterias adheridas. Sin embargo, pues también va a haber bacterias que van a estar ahí circundando en el medio y que también van a estar excretando ese exopolisacárido. Entonces, tanto bacterias disueltas o sí, en el medio como bacterias adheridas, siempre van a estar excretando esa cápsula que las recubre. Gracias, profesora. Gracias. Otra pregunta, ya aprovechando, Claro. ¿será posible que alguna bacteria acidofílica sea capaz de separar tierras raras de minerales? Por ejemplo, neodimio o los metales que se usan para la fabricación de computadoras, de celulares. Mira, este tipo de microorganismos también se han utilizado mucho para lo que viene siendo cuestiones de biorremediación, donde lo que hacen es que le quieren dar de alguna manera, dar un reuso, por ejemplo, a las pilas. Lo que hacen es descomponen toda esa pila y lo que quieren es extraer, por ejemplo, el litio que se encuentra en ellas y recuperarlo. Entonces, se utilizan también mucho en procesos de biorremediación para la recuperación de algunos valores de pilas, o se utiliza mucho también para la biorremediación de suelos, ¿verdad? Aquí pueden ser los microorganismos que ya he mencionado o pueden ser otros. De hecho, también hay algunos hongos y algunas levaduras que ya están reconocidas también que tienen potencial de trabajar en pHs ácidos y bajo condiciones también extremas. Depende del proceso, era lo que les mencionaba, depende del proceso de los minerales que tengamos presentes o de los metales pesados que tengamos presentes. Hay reportes de que se ha trabajado en biorremediación de aguas, de suelos, y pues en minerales, ¿no? Es muy amplia la gama y el uso de este tipo de microorganismos, por eso estamos muy emocionados también en este proceso de microencapsulación que estamos ahora trabajando. Sí, qué interesante. Muy, muy interesante. Toda la investigación me parece fascinante. Efectivamente, es un sistema muy complejo la biolixiviación, porque es una fase continua, una fase discontinua de partículas sólidas rígidas. Desde el punto de vista de la estructura, para los que fueron al curso, pues precisamente el exopolisacárido, ese polímero que secretan las bacterias, es el responsable de formar estructura en la pulpa mineral. Entonces, bueno, efectivamente en mi trabajo de doctorado espero encontrar algún modelo matemático que relacione directamente la población de las bacterias y la respuesta reológica. Claro, del dicho al hecho hay muchos trechos seguramente, pero bueno, esa es enfocada la idea. Ya por último, profesora, ya en las industrias, en las plantas mineras como tal, la velocidad de agitación de los tanques que manejan ahí, no sé hasta qué punto sepa, pero ¿se puede variar esa velocidad de agitación? Sí, 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 o sea, pues es como cualquier otro tanque donde pues la velocidad de agitación la pueden estar moderando, cambiando, ¿no? De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en una industria minera. Parte de los estudios que se hacían ahí en el laboratorio de metalurgia era pues hacer este tipo de pruebas, ¿no? Poner diferente tipo de agitación porque a veces nos cambiaba
el seno del mineral, entonces venía un poco más viscoso y teníamos problemas por sedimentación, entonces se subía la velocidad de agitación, se subía o se bajaba la velocidad de aireación, pero entonces hay muchas industrias que de alguna manera están adaptadas para poder hacer este cambio. Entonces cuentan con tanques, cuentan con aireadores, con difusores de aire, con agitadores, entonces por eso les decía también, no es mucho el gasto que se tiene que hacer para hacer un cambio de proceso, que aparte, como lo vieron, no es tanto un cambio, sino es un complemento. Primero se hace el proceso de biolixiviación, posteriormente el de cianuración, pero pues esto nos permite de alguna manera obtener valores más elevados de recuperación. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias, Luis. Bueno, Disculpa, pues, nada más sí, una adelante. pregunta. Ahorita que mencionaban que se puede variar la velocidad de agitación, pero ¿hasta qué punto debemos trabajar siempre bajo cierto régimen de flujo? No vamos a trabajar en régimen de flujo turbulento, ¿no? Claro. Sí, es muy importante también aquí tener el cuidado, sobre todo ya cuando estamos trabajando con microorganismos, pues porque son más sensibles al cizallamiento, ¿no? Y hablando también de que estamos trabajando con un mineral que se va a estar agitando, pues prácticamente también se convierte en un, en un cizallador también de esas células, ¿no? Entonces, debemos cuidar mucho esas condiciones, debemos cuidar toda la hidrodinámica del sistema de mezclado, o sea, no debe de haber problemas por sedimentación, debemos de mantener las partículas de mineral suspendidas para que los microorganismos puedan entrar en contacto con ellas. También por eso les decía que es muy importante vigilar o determinar el tamaño de partícula ideal. No puede ser tan fino porque vamos a tener muchos problemas por sedimentación, pero tampoco puede ser tan grande porque pues también ahí tendríamos problemas graves para que la bacteria entre en contacto con el mineral de interés, ¿no? Entonces, es un proceso que conlleva una optimización bastante gruesa, hablando desde el sentido, tenemos que buscar la integridad celular de los microorganismos con el pH, la temperatura, los nutrientes que son necesarios. Si no los tienen el mineral, les decía, tenemos que suplementarlos de alguna manera, pero también van mucho de la mano las cuestiones hidrodinámicas, ¿no? Como hablábamos ahorita, en la velocidad de agitación para evitar mayor cizallamiento o ruptura de células y problemas como sedimentación o poca oxigenación del medio. Entonces, son sistemas, como bien lo decíamos en un inicio, complejos, ¿no? Que se llevan un tiempo de investigación, pero que al final, pues bueno, si se cumple con el objetivo, trae buenos beneficios para la recuperación y beneficio de minerales que, como hablábamos también en un inicio, pues bueno, ya los minerales que nos están quedando son de baja ley o que tienen asociaciones muy complejas que hay que recuperar. Ok, muchas gracias. Ya por último, como dice Luis, con respecto a los polvos, hablando también de la hidrodinámica, los polvos estamos hablando de lo que estás microencapsulando las bacterias en vectores, en este caso biopolímeros, que se van a después a degradar mediante la agitación en el tanque. Si tienes tamaños de partículas alrededor de menos de 10, 15 micras, ¿cómo le vas a hacer para que no tengas problemas de sedimentación? ¿O cómo le están haciendo en el laboratorio? Bueno, hasta ahorita las pruebas de biolixiviación con polvos microencapsulados se han realizado solamente a nivel matraz. Esta experimentación, pues bueno, va a continuar. Vamos a trabajar también para estudiar la hidrodinámica de procesos de biolixiviación a partir de bacterias encapsuladas. Este es un trabajo de investigación que pues sigue sobre la marcha. Bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades, doctora. Gracias, Luis. Bueno, pues les agradecemos a todos su participación en este seminario. Los invitamos la próxima semana, que va a acompañarnos el doctor Luis Medina, que es un experto en reología y es miembro de la Sociedad Mexicana de Reología, que es la que organiza estos seminarios. Y pues los esperamos el siguiente viernes. Hasta luego. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Gracias por la invitación. Hasta luego, gracias Gracias. a todos. Hasta luego.